Buenas tardes con todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida al presente evento donde abordaremos el tema incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones 2026, ello dirigido a los gobiernos regionales y locales. Les saluda Sherme Limoina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene por finalidad brindar las pautas que los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta para la implementación de los indicadores del incentivo presupuestario para promover el incremento de la capacidad de ejecución de las inversiones durante el presente año fiscal. Bien, antes de dar inicio con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la capacitación y para ello voy a dar la bienvenida a nuestra expositora, Cintia Pomalaya Requena, especialista de herramientas de incentivos de la Dirección de Calidad del Gasto Público de la Dirección General de Presupuesto Público. Bienvenida, Cintia. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes, quienes el día de hoy nos acompañan en esta capacitación. Asimismo, también brindo un saludo cordial de parte de la directora de la Dirección de Calidad del Gasto Público, Cintia Bravo Anacleto, quien también los invita a ser parte de esta capacitación. Bien, vamos a iniciar. El día de hoy estamos reunidos para poder presentar el incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales correspondiente al año 2026. Para lo cual es necesario dar algunas pautas para poder desarrollar este evento. Primero, los participantes, por favor, deben de registrar su asistencia a esta capacitación en el link que será publicado en el chat de la sala, y asimismo también los participantes podrán realizar sus preguntas a los expositores mediante el chat que está disponible en la sala. Al finalizar la presentación, se podrá presentar la respuesta a cada una de estas consultas. También es importante señalar que los materiales de la presente capacitación y así como los diferentes documentos normativos que se mencionen en la implementación estarán disponibles en la página del portal web del MEF en el enlace que se menciona en la diapositiva. Continuamos. Adelante, por favor. Es importante señalar que vamos a tener diferentes bloques en esta capacitación, las cuales estarán divididas en 4 secciones. La primera se referirá a las generalidades del incentivo presupuestario 2026. El segundo bloque corresponde a la implementación de los indicadores. El tercer bloque se refiere a la verificación, qué consideraciones se tienen que tomar en cuenta para la verificación del cumplimiento de los indicadores y la asignación de los recursos. Y el cuarto bloque ya será el desarrollo detallado de los indicadores de este incentivo presupuestario del 2026. Entonces, iniciamos con el primer bloque, generalidades del incentivo presupuestario 2026. Para lo cual presentamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es o qué significa este incentivo presupuestario? Este es un mecanismo de financiamiento por desempeño que tiene como finalidad optimizar la calidad del gasto de inversión tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. ¿Cuál es el marco legal para esta herramienta? En principio tenemos el artículo 36 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026. Estamos hablando de la Ley número 32513, en específico en los numerales 36.2 se señala o se autoriza la implementación de este incentivo presupuestario para el año fiscal 2026. Quienes participan en este incentivo son los 26 gobiernos regionales y los 1.891 gobiernos locales. ¿Cuál es la forma o el mecanismo de implementación de este incentivo? Este incentivo se establece
5 indicadores, las cuales van a ser explicadas a detalle más adelante, ¿no? Estos indicadores deben de cumplir tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, los cuales están relacionados a la culminación de proyectos ya existentes con expediente técnico, con lo cual se va a promover una ejecución más eficiente, sostenida y estratégica de los recursos públicos. Entonces, la implementación para este 2026 ha iniciado en el mes de enero y la cual se desarrollará durante todo este año hasta el 31 de diciembre del 2026. Este incentivo está implementado en coordinación conjunta por la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, desde ya, bueno, adelantar que los indicadores que se mostrarán más adelante, de los primeros indicadores del 1 al 4, estarán a cargo de la dirección de la DGPP y el indicador 5 a cargo de la DGPMI. Siguiente, por favor. Es importante señalar qué objetivos buscamos promover con este incentivo presupuestario. Tenemos dos grandes objetivos. Primero, fomentar la ejecución del proyecto o de la inversión posterior al registro del expediente técnico o documento equivalente. Esto significa que se busca promover una asignación más eficiente de los recursos y fortalecer el seguimiento en el cumplimiento de la ejecución de inversiones. Es decir, impulsar la culminación de las inversiones que ya cuentan con expediente técnico con la finalidad de evitar una fragmentación del presupuesto en inversiones inconclusas o en inversiones que de pronto estén paralizadas. Otro segundo bloque de objetivos es fomentar progresivamente las etapas avanzadas de la ejecución de las inversiones mediante la ponderación por nivel de avance total. Es decir, también se busca identificar inversiones que cumplan con estándares mínimos de planificación, formulación, ejecución y cierre, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados en el ciclo de vida de las inversiones públicas. Por tanto, se identificará brechas entre las cuales la entidad del gobierno local o el gobierno regional tengan la capacidad de cerrar dichas inversiones para proveer finalmente los servicios públicos al ciudadano. Siguiente. Luego, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los actores de este incentivo presupuestario de inversiones? Como hemos mencionado, tenemos una coordinación conjunta, quienes participan tanto la DGPP como DGPMI en el diseño y la implementación de este incentivo presupuestario. Y por otro lado, tenemos a los gobiernos regionales y gobiernos locales, quienes implementarán durante todo el año 2026. Dentro de las responsabilidades que tiene tanto la DGPP como la DGPMI es, primero, asegurar las condiciones mínimas para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales cumplan con los indicadores aprobados. Esto es por eso que el día de hoy nos encontramos reunidos para poder explicar tanto las normas que se han implementado, los procedimientos aprobados, las pautas y precisiones técnicas para dar a conocer a cada uno de los actores a nivel de gobierno regional y local para que puedan implementar cada uno de los indicadores según corresponda. Entonces, que se brindan asistencias técnicas solicitadas por las entidades, así como también realizar el monitoreo del avance de los indicadores en las diferentes plataformas, llámese el banco de inversiones, el sistema de seguimiento de inversiones, así como también el sistema de información financiera, ¿no? Llamado SIAP. También se verifica el resultado de los indicadores una vez que haya concluido el plazo máximo de cumplimiento de cada uno de los indicadores. En específico para la DGPP, también como responsabilidad adicional tiene el consolidar y aprobar, así como publicar los resultados de verificación de los indicadores. Y luego de obtener los resultados finales de verificación del cumplimiento de estos indicadores, también
gestiona la transferencia de partidas tanto para gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan obtenido un rendimiento dentro de las pautas y condiciones que más adelante vamos a señalar. Por otro lado, tenemos las responsabilidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Las entidades deben de realizar las acciones necesarias para cumplir con los indicadores, como estar presentes el día de hoy en esta capacitación, solicitar una asistencia técnica de ser necesario, realizar las consultas, hacer los seguimientos correspondientes a las diferentes plataformas relacionadas a los indicadores de inversiones y asimismo, una vez culminado el plazo, en caso de tener observaciones, remitir la documentación y el sustento necesario para poder presentar una observación dentro de los plazos y mecanismos previstos de ser el caso, ¿no? Para la municipalidad. También comunicar a la DGPP en caso haya la ocurrencia de factores externos que impidan el resultado de un indicador evaluado. Entonces, hasta aquí tenemos las responsabilidades de cada uno de los actores del incentivo presupuestario. Continuamos. Pasamos al siguiente bloque sobre la implementación de los indicadores. Es importante señalar, conocer cuáles son los principales hitos para la implementación de este incentivo presupuestario en el año 2026. Hay tres etapas importantes, ¿no? La primera etapa es la implementación que ha iniciado en enero del 2026 y su culminación es al 31 de diciembre del 2026. Es importante conocer para esta implementación, primero, que la municipalidad, ya sea el gobierno local o en todo caso el gobierno regional, pueda tener en clara la resolución directoral que ha sido aprobada con todos los procedimientos paso a paso para esta implementación, donde se indican, los procedimientos, plazos, ya que con todos estos datos se podrán identificar incluso las inversiones que estarán dentro de la evaluación y asimismo también conocer las precisiones técnicas que corresponden a cada uno de los indicadores. Entonces, teniendo en cuenta los procedimientos y plazos, hasta el 31 de diciembre de 2026 se podrá asegurar un buen resultado dentro de la implementación de este incentivo presupuestario. La segunda etapa importante, una vez culminado toda la implementación hasta el 31 de diciembre, es la verificación de los resultados. Hay dos bloques. Primero tenemos al mes de febrero del 2027, donde se realizará la verificación y publicación de los resultados preliminares mediante el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en intermedio entre los resultados preliminares y los resultados finales habrá un tiempo de 5 días hábiles para que el gobierno local o el gobierno regional pueda presentar observaciones en caso su municipalidad considere para su indicador. Así, para el mes de marzo del 2027 ya se podrá presentar los resultados finales, los cuales serán aprobados mediante una resolución directoral. La tercera etapa ya corresponde a la transferencia, que se realiza mediante un decreto supremo y también se realizará en el año 2027, luego de culminada la publicación de los resultados finales. Bien, entonces continuamos. Para conocer los detalles y la información que les estaba mencionando, es importante conocer el acceso a la información a este incentivo en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Como podrán observar, cuando ingresan al enlace que está mencionado, o simplemente en Google pueden poner incentivo presupuestario del año 2026, les va a direccionar a esta sección. En esta sección encuentran el espacio del incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de la ejecución de las inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Tendrán la información sobre la finalidad del incentivo, cómo funciona el incentivo, cuál es el objetivo de este incentivo. Asimismo,
Los datos sobre la norma que estaba mencionando se encuentran en el rectángulo de color azul que señala como normatividad. Ya tenemos dos pestañas. Para el año 2025 estaba la información del año anterior y para este año 2026 vamos a poder encontrar los procedimientos e indicadores aprobados. Estos fueron aprobados mediante la resolución directoral número 001-2026-EF/50.01. Esta resolución aprueba los procedimientos con las pautas, plazos y demás que corresponde a este incentivo. Asimismo, también tiene los siguientes anexos. En el anexo A podrán encontrar el listado de las municipalidades según el indicador que le corresponda. Vamos a detallar más adelante, pero bueno, adelanto de que son 5 indicadores. Entonces, para cada uno de los indicadores habrá un listado de municipalidades a las cuales les aplica dicho indicador. El anexo B1 contiene las fichas técnicas correspondientes a los gobiernos locales. El anexo B2 corresponde a la ficha técnica para los gobiernos regionales. En el anexo C tenemos la información, la metodología de asignación de los recursos en torno a este incentivo presupuestario. Y por último, en el anexo D se detallan los mecanismos de cómo presentar una observación, de ser el caso, para las municipalidades o gobiernos regionales. Asimismo, tenemos el recuadro de indicadores donde podrán encontrar toda la información que está presentada en normatividad, pero de manera individual para cada uno de los indicadores. Cualquier consulta pueden comunicarse en el correo que se menciona a incentivos.municipales@mef.gov.pe. Bien, entonces continuamos. En el siguiente bloque tenemos la verificación del cumplimiento de los indicadores y la asignación de recursos. Siguiente. En la resolución directoral número 001-2026 que les acabo de mencionar, en el documento de procedimiento se encuentran estos principales hitos para la verificación del incentivo presupuestario. En específico, en el artículo 4 se señala cuáles son estos hitos de verificación. Principalmente son 5, es decir, para la verificación del cumplimiento, en el primero, tanto la DGPP como la DGPMI evalúan el cumplimiento de los indicadores y para lo cual tiene un plazo. El plazo es de 35 días calendarios después del plazo máximo de cumplimiento de indicadores. ¿Cuál es el plazo máximo de cumplimiento de estos indicadores? Es al 31 de diciembre del 2026. El segundo proceso que corresponde es la DGPP del MEF consolida y publica los resultados preliminares de la verificación del cumplimiento de las metas en el portal web. Consolida porque en este caso tanto DGPP como DGPMI evalúan los indicadores que les corresponden, entonces los resultados preliminares en conjunto tienen un plazo de publicación en el portal hasta 45 días calendarios después del plazo máximo de cumplimiento. Como tercer proceso, hay un espacio para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, quienes pueden presentar a la DGPP sus observaciones. Tienen un plazo de 5 días hábiles después de publicados los resultados preliminares. En el cuarto proceso tenemos ya las observaciones que son evaluadas tanto por la DGPP como la DGPMI en los plazos y mecanismos que la DGPP establezca. En el último proceso, la DGPP del MEF, ya producto de la verificación del cumplimiento y de la evaluación de todas las observaciones que hayan sido presentadas, aprueba y publica los resultados finales mediante una resolución directoral. Y tiene un plazo de hasta 90 días calendarios después del plazo máximo de cumplimiento de los indicadores. En este caso, por ejemplo, haciendo como un ejemplo o un símil para el proceso del incentivo presupuestario del año anterior, en este momento ya tuvimos estas etapas de presentación de observaciones de 5 días hábiles,
Estamos en una etapa de revisión de observaciones y en su momento se realizará la publicación de la resolución directoral de los resultados finales y luego su posterior aprobación de transferencia según corresponda. Adelante, por favor. Bien, entonces es importante señalar y precisar también cuál es el proceso de las observaciones a los resultados preliminares del incentivo presupuestario. Primero, cada gobierno regional y local tiene un plazo, como hemos mencionado, de 5 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados preliminares. Pero para esto, cada entidad debe de demostrar que cumple con el indicador de acuerdo con lo establecido en las fichas técnicas del indicador que le corresponda al gobierno local o al gobierno regional. De decidir ingresar una observación se debe de considerar lo siguiente. Primero, tomar en cuenta los plazos establecidos en los procedimientos publicados. Asimismo, tanto el gobierno regional o local debe de remitir un oficio por el indicador evaluado que le corresponda y este oficio remitido por el gobernador o el alcalde debe de estar acompañado del formato establecido en el anexo D que habíamos señalado, denominado Mecanismos para el envío de observaciones. Asimismo, de adjuntar documentos, se debe verificar que estos sean legibles o los links señalados deban ser comprobados de que funcionen correctamente. Asimismo, las observaciones con todos sus anexos se deberán presentar con la cuenta del gobierno regional o local en el sistema de ventanilla electrónica del MEF o a través de las oficinas del Conecta MEF o en la sede central. También se deberá verificar en el sistema de la ventanilla electrónica el estado del expediente hasta que éste sea derivado de manera correcta a la Dirección General de Presupuesto Público. Bien, entonces tenemos todo el proceso de las observaciones. Continuamos con el siguiente, por favor. Dentro de las generalidades, es importante señalar cómo deben de usarse los recursos de este incentivo presupuestario. Dado que estos son recursos adicionales al presupuesto institucional de las entidades y tienen como sustento fáctico el cumplimiento de determinados indicadores, se debe tomar en cuenta de que estos se priorizan para el financiamiento de inversiones que se encuentren en una etapa de ejecución. Entonces, sin embargo, también se tiene que tomar en cuenta de que el uso de estos recursos transferidos están en el marco del incentivo presupuestario y aplican los mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para la utilización de estos recursos públicos, así como también considerar para la programación de las inversiones todo el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y la gestión que corresponda. Bien, entonces tenemos hasta aquí las generalidades y también las pautas. A continuación, vamos a presentar los indicadores del incentivo presupuestario para este año 2026. Siguiente, por favor. Presentamos los indicadores para este año 2026. Primero tenemos el nivel de gobierno de los gobiernos regionales, que tiene el indicador porcentaje de inversiones que cumplen con criterios del índice de gestión de las inversiones públicas o denominadas IGIP. Como podrán observar, este indicador es el mismo que corresponde a uno de los indicadores llamado indicador 5 para un grupo de los gobiernos locales que ahora vamos a detallar. Entonces, tenemos el indicador definido para los gobiernos regionales, para los 26 gobiernos regionales. Por otro lado, tenemos los indicadores que corresponden a los gobiernos locales, los cuales son 5. El primer indicador corresponde al porcentaje de ejecución financiera de las inversiones. Este indicador aplica para 241 gobiernos locales. Es importante señalar que el grupo de los 241 gobiernos locales solamente aplican para este indicador, es decir, cada indicador y cada grupo de gobiernos locales son excluyentes, solamente les aplica un indicador. El segundo indicador es el cambio porcentual del devengado acumulado en proyectos de inversiones.
dirigido a 236 gobiernos locales. El tercer indicador corresponde al porcentaje ponderado de ejecución financiera de inversiones, dirigido a 234 gobiernos locales priorizados. El cuarto indicador, que es el cambio porcentual del devengado acumulado y ponderado de ejecución financiera, como podrán ver, en realidad es un promedio de los indicadores 2 y 3 que ya vamos a detallar más adelante, el cual aplica a 234 gobiernos locales. Y por último, para el grupo de 946 gobiernos locales, tenemos el indicador 5, que es similar al de los gobiernos regionales, denominado porcentaje de inversiones que cumplen con criterios del índice de gestión de las inversiones públicas, IGIP. Entonces, pasamos a detallar cada uno de los indicadores, cuáles son sus precisiones técnicas, sus consideraciones, la fórmula y un ejemplo práctico para poder explicar. Entonces, adelante. Bien, entonces iniciamos con el indicador 1, denominado porcentaje del nivel de avance financiero de las inversiones. Este indicador tiene el objetivo de promover la ejecución financiera de recursos más eficiente y oportuna de las inversiones con expediente técnico o documento equivalente, para lo cual es importante primero señalar las consideraciones para poder hacer el cálculo de este indicador. ¿Cuáles son las precisiones técnicas? Son las siguientes. Primero, tanto para este indicador 1 como para los indicadores 2, 3 y 4, es importante considerar que solo se tomarán en cuenta las inversiones con expediente técnico registrado hasta el 30 de abril del 2026. La siguiente precisión técnica es que para este indicador 1 se considera el presupuesto institucional modificado con fecha de corte al 30 de abril del 2026. Asimismo, también tomaremos la siguiente variable, que es el devengado al 31 de diciembre del 2026. ¿Cuáles son los medios de verificación o de dónde podemos obtener estas variables? Tenemos el Sistema Integrado de Administración Financiera y el Banco de Inversiones. En específico, en el Banco de Inversiones identificamos las inversiones que corresponden a cada gobierno local y las otras dos variables en el CIAO. Bien, entonces pasamos a detallar cada una de las fórmulas. Primero vamos a explicar la fórmula a nivel de cada inversión. Entonces, cada gobierno regional o local tiene un número de inversiones. Entonces, lo que realizaremos es ubicamos una inversión con expediente técnico registrado hasta el 30 de abril y aplicamos lo siguiente. Consideramos el devengado de dicha inversión, el devengado al 31 de diciembre del 2026, es decir, al culminar o al cierre del año fiscal de este año, respecto a su PIM o presupuesto institucional modificado. Y así verificamos esta fórmula para cada una de las inversiones con expediente técnico consideradas para la evaluación. Luego, obtenemos el cálculo a nivel del gobierno local, es decir, la ejecución financiera para el gobierno local. En el numerador consideramos la sumatoria de las ejecuciones financieras por inversión sobre el número total de las inversiones con expediente técnico. Es importante considerar lo siguiente para este indicador y también para los posteriores. Se tiene un criterio técnico de consistencia. Es decir, si bien es cierto, estamos considerando el devengado al 31 de diciembre del 2026, sin embargo, también se hace una verificación revisando el monto girado al 15 de enero del 2027. Si este monto girado a dicha fecha es menor que el monto devengado registrado al 31 de diciembre del 2026, entonces se considerará este monto devengado de la inversión será sustituido por el monto girado al 15 de enero del 2027. Este criterio es importante porque asegura que realmente el monto devengado haya sido girado en el mismo valor que figura el 31 de diciembre del 2026. Entonces, esto es importante que cada entidad lo pueda tener en cuenta. Bien, entonces pasamos, por favor, a explicar el ejemplo para el indicador 1.
Primero, antes de explicar el ejemplo, vemos el ámbito o el alcance de aplicación de este indicador. Como podrán observar aquí en el mapa, está dirigido a 241 gobiernos locales. Sin embargo, dentro de este número de municipalidades priorizadas, observamos que las municipalidades pertenecen a diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, en este indicador tenemos municipalidades de tipo A, que son 16 priorizadas, de tipo B 34, de tipo C 10 y así hasta las de tipo G, que son 75. En suma, tenemos 241 municipalidades priorizadas para este indicador 1. Pasamos a explicar el ejemplo de este indicador. Tomamos un gobierno local ABC, simulamos que tiene 6 inversiones con expediente técnico al 30 de abril del 2026, en principio. Entonces, tenemos el cuadro, ¿no? Entonces, cada una de las inversiones tiene un código único y consideramos las variables que necesitamos para poder hacer el cálculo de la ejecución financiera de la inversión con expediente técnico, que son el devengado al 31 de diciembre del 2026 y, por otro lado, el PIM al 30 de abril del 2026. Entonces, por ejemplo, tomamos la inversión 1, que tiene su código, tiene un devengado de 8,6 millones aproximadamente y un PIM de 15 millones. Entonces, aplicando la fórmula de devengado sobre el PIM, obtenemos una ejecución financiera de esa inversión 1 por el valor de 57.71%. Esta fórmula aplicamos para cada una de las inversiones, de las 6 inversiones, y con lo cual luego aplicamos la fórmula de la ejecución financiera de la entidad, es decir, en el numerador, ya yendo en la segunda fórmula, realizamos la sumatoria de cada una de las ejecuciones financieras por inversión. En el ejemplo tenemos que la primera inversión tuvo una ejecución financiera de 57.71%, la inversión 2 tuvo una ejecución financiera de 39.6%, luego tenemos 51.35% y hasta la inversión número 6 con un valor de 79.51% de ejecución financiera. Como teníamos 6 inversiones, ponemos en el denominador el valor de 6 y así obtenemos la ejecución financiera para el gobierno local ABC en el ejemplo. Es importante señalar que la ejecución de cada una de las inversiones es con expediente técnico, como se ha señalado. Bien, entonces hasta aquí tenemos la explicación del indicador 1 y por favor pasamos a la siguiente lámina para el indicador 2. Previo, por favor, para poder explicar la fórmula. Bien, el segundo indicador es denominado cambio porcentual del devengado acumulado en inversiones. Su objetivo es impulsar el aumento del devengado acumulado en las inversiones también con expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Esto con la finalidad de fortalecer la eficiencia de la ejecución del gasto en inversión. ¿Qué consideraciones tiene este indicador? Presentamos las precisiones técnicas. Una vez más, se consideran solo las inversiones con expediente técnico registrado hasta el 30 de abril del 2026. ¿Cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta para el cálculo? Son principalmente 2 más. Primero, tenemos el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2025, también el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2026, y el costo actualizado de la inversión al 30 de abril del 2026. Los medios de verificación son los mismos para el indicador 1, el CIAF y el Banco de Inversiones. Entonces, vamos a la aplicación de la fórmula primero a nivel de una inversión de un gobierno local X. Hacemos el cálculo del cambio porcentual por inversión con expediente técnico, que consideramos en el numerador es la diferencia de los devengados acumulados. Es decir, el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2026 menos el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2025. Como podrán observar, en realidad esto es
el devengado del año 2026. Sin embargo, la fórmula se presenta de esta manera con la finalidad de que cada gobierno local o regional pueda observar cuál ha sido el avance acumulado hasta el año previo y finalmente el avance que se realizará hasta el año 2026. Entonces, realizamos esta diferencia de los devengados del 2026 menos el 2025 sobre su costo actualizado y obtenemos el cambio porcentual por inversión con expediente técnico. Entonces, pasando a la fórmula por nivel de gobierno local, para el numerador consideramos los cambios porcentuales por cada una de las inversiones con expediente técnico sobre el número total de las inversiones consideradas en la evaluación. De manera similar, también en este caso se va a considerar este criterio técnico de consistencia verificando el monto girado al 15 de enero del 2027, que en caso sea menor al monto devengado a diciembre del 2026, devengado será sustituido por el monto girado al 15 de enero del 2027. Bien, entonces pasamos al ejemplo del indicador 2. Por favor. En el ámbito o alcance de este indicador 2, en este caso son para 236 municipalidades priorizadas y de manera similar también tenemos diferentes números de municipalidades priorizadas según clasificación municipal, como se podrá observar. En el ejemplo también tomamos una simulación para el gobierno local ABC, también con 6 inversiones. Y en este caso también, primero tomamos en cuenta las variables que necesitamos para realizar el cálculo, ¿no? Necesitamos los devengados, devengados acumulados para el 2026, 2025 y el costo actualizado. También, como ejemplo, tomamos la inversión número 1, tiene un costo de proyecto de 150 millones aproximadamente y el devengado acumulado a diciembre del 2025 de 30 millones y el devengado acumulado al 31 de diciembre del 2026 de 38.6 millones aproximadamente. Entonces, realizamos la diferencia de los acumulados de diciembre, del devengado acumulado de diciembre del 2026 menos el devengado acumulado de diciembre del 2025, esto respecto a su costo del proyecto y obtenemos un cambio porcentual para la inversión 1 de 5.77%. De manera similar, aplicamos para cada una de las inversiones hasta la inversión 6, que en este ejemplo obtiene un cambio porcentual por inversión de 27.83%. Entonces, como podrán observar, cada inversión obtiene un resultado diferente. Entonces, luego obtenemos el cambio porcentual para la entidad. En el numerador consideramos el promedio de los cambios porcentuales por cada una de las inversiones y promediamos respecto al número total de las inversiones, que en este caso obtenemos un valor de 8.33%. Entonces, hasta acá tenemos el ejemplo del indicador 2, que también en este caso la aplicación corresponde a las inversiones con expediente técnico. Continuamos, por favor, con el siguiente indicador. Ok, entonces tenemos el indicador 3, porcentaje ponderado de ejecución financiera de inversiones. En este caso, este indicador tiene el objetivo de promover también una ejecución financiera eficiente, priorizando el avance de las inversiones con expediente técnico, en este caso considerando su progreso acumulado. Primero vamos a observar la fórmula grande del nombre del indicador, que es el porcentaje ponderado. Como podrán observar, se muestran dos variables principales, ¿no? Que es el M, que significa el porcentaje de la ejecución financiera de la inversión con expediente técnico en el año fiscal 2026. Luego la variable A, que es el avance acumulado de la inversión con expediente técnico. Entonces, primero vamos a identificar las fórmulas a nivel de inversión para poder calcular las variables M y A. Entonces, antes de pasar a la desagregación por nivel de inversión, veamos las consideraciones o precisiones técnicas para este indicador.
Una vez más, las inversiones consideradas solamente son con expediente técnico hasta el 30 de abril de 2026. ¿Qué variables necesitamos? Es el PIM al 30 de abril del 2026, el devengado del año al 31 de diciembre del 2026, con estas dos variables para poder obtener la variable M. Luego necesitamos también las variables del devengado acumulado al 31 de diciembre, solo en este caso es al 31 de diciembre del 2026. Bien, y el costo actualizado al 30 de abril del 2026. Los medios de verificación son los mismos, CIAF y Banco de Inversiones. Bien, pasamos a detallar las fórmulas a nivel de inversión. En el primero, para determinar la variable M, consideramos el devengado del año 2026 respecto al PIM, a la fecha de corte señalada. Con eso obtenemos la variable M. El segundo paso para una inversión es obtener el devengado acumulado. La sumatoria es lo que señala, es el acumulado hasta diciembre del 2026 respecto al costo de la inversión que se tiene hasta el 30 de abril del 2026. Entonces, hasta aquí tenemos las dos variables por inversión. Entonces, para obtener el cálculo a nivel de gobierno local y obtener el porcentaje ponderado, en el numerador lo que vamos a hacer es obtener la sumatoria de este producto, del M por A por cada una de las inversiones, del total de inversiones, entre la sumatoria del total de las inversiones con expediente técnico. También se considera en este indicador este criterio de consistencia respecto al monto girado al 15 de enero del 2027. Bien, entonces pasamos al ejemplo para que pueda quedar un tanto más clara la explicación de este indicador. En la siguiente lámina, por favor. Bien. Este indicador tiene un ámbito o alcance para 234 municipalidades priorizadas. En el ejemplo, igual considerando 6 inversiones, primero necesitamos identificar las variables. Para la variable M necesitamos el devengado y el PIM. Tenemos las 6 inversiones. Considerando para la inversión 1, por ejemplo, su devengado a diciembre del 2026 de 8.6 millones respecto a su PIM de 15 millones, obtenemos la variable M. Esta variable M es denominada, ya viendo el segundo cuadro abajo, es la ejecución financiera por inversión, o sea, es la ejecución del año, si ustedes ven en resumen, ¿no? Luego, para la variable A se necesita el devengado acumulado para el numerador, devengado acumulado a diciembre de 2026 respecto a su costo. La denominación de esta variable A, ya observando en el siguiente cuadro, es el avance acumulado de dicha inversión. O sea, cuánto ha devengado en su acumulado respecto al costo de la inversión. Entonces, así obtenemos, ya enfocándonos en el segundo cuadro, por ejemplo, para la inversión 1, la ejecución financiera de esa inversión 1 alcanzó un valor de 57.71% y la variable A o avance acumulado de esa inversión tuvo un valor de 25.77%. Entonces, el ponderado de estas dos variables de M por A se tiene el valor para la inversión 1 de 14.87%. Y así realizamos el cálculo para cada una de las 6 inversiones. Por tanto, para obtener el porcentaje ponderado del gobierno local, en el numerador consideramos la sumatoria de cada uno de estos ponderados por inversión, es decir, los valores que están en colores de 14.87, 37.15, 50.92 y así, hasta la última inversión de 69.83 respecto, en este caso ya no es el número de inversiones, sino es la sumatoria del avance acumulado por inversión, es decir, la columna A. Considerando cada uno de estos valores, obtenemos finalmente el porcentaje ponderado de este gobierno local con un valor de 44.73%. Bien, entonces, hasta aquí tenemos ya la explicación para el indicador 3. Pasamos al siguiente indicador 4, que en este caso, pasamos al siguiente, el indicador 4, por favor.
Voy adelantando que en el indicador 4, como podrán, primero la denominación de este indicador es el cambio porcentual del devengado acumulado y el ponderado de ejecución financiera. Como podrán observar en la primera fórmula del indicador 4, es el promedio de estos dos valores. Es decir, el cambio porcentual en realidad corresponde al indicador 2 que hemos explicado hace un momento y el porcentaje ponderado corresponde al indicador 3. Es un promedio de estos dos subindicadores para poder corresponder al indicador 4. Entonces vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que ya hemos señalado. Dentro del objetivo de este indicador también obviamente está el promover el avance financiero de los recursos anual y ponderado de las inversiones, una vez más con expediente técnico o documento equivalente. Dentro de las consideraciones son similares a las que ya hemos mencionado, solo se consideran inversiones con expediente técnico hasta el 30 de abril del 2026. Se hace énfasis en esto, en tanto es importante de que se considere porque inversiones posteriores a esta fecha no ingresarán dentro de la evaluación. Ahora, para esta primera parte de la fórmula del cambio porcentual, consideramos las variables que ya hemos mencionado, los devengados acumulados a diciembre del 2026 y diciembre del 2025 y su costo actualizado. Entonces, habíamos visto que a nivel de inversión, para obtener el cambio porcentual por inversión con expediente técnico, realizamos la diferencia de estos devengados respecto al costo actualizado. Y a nivel de gobierno local, para el numerador, realizamos la sumatoria de cada uno de estos cambios porcentuales por cada una de las inversiones respecto al número total de inversiones. En suma, esta era la explicación que realizamos hace un momento para el indicador 3. Siguiente, por favor. Continuamos en el segundo bloque de las fórmulas del porcentaje ponderado. Las precisiones técnicas son las mismas las que hemos señalado para el indicador 3 respecto al corte de las inversiones con expediente técnico, así como el devengado a diciembre del 2026 y el devengado acumulado también a diciembre del 2026, así como su costo actualizado. A nivel de inversión, habíamos hecho el cálculo de las variables M y A. Para M necesitábamos el devengado sobre el PIN y para la variable A o de avance acumulado de inversión necesitábamos el devengado acumulado hasta el 2026 respecto a su costo de dicha inversión. Entonces, la fórmula a nivel de gobierno local y para obtener el porcentaje ponderado, en el numerador considerábamos la sumatoria del producto de estas dos variables de M y A para el total de las inversiones entre la sumatoria del total de inversiones con expediente técnico. La consideración importante sobre el criterio técnico de consistencia también aplica para este indicador respecto a verificar el monto girado al 15 de enero del 2027. Que en caso este sea menor, el monto devengado será sustituido por este valor del girado. Entonces, pasamos también de manera ya a modo de resumen para el ejemplo. En este caso, para el indicador 4, es importante señalar que el número de municipalidades priorizadas corresponde a 234 municipalidades según la clasificación que se muestra, ¿no? En el ejemplo, igual también para 6 inversiones, primero vamos a observar este cálculo respecto al cambio porcentual por inversión. Tenemos las variables de devengados acumulados a diciembre del 2025, devengado acumulado a diciembre del 2026 y el costo del proyecto al 30 de abril del 2026. En el numerador tenemos la diferencia de los devengados, luego en el denominador el costo actualizado, con lo cual obtenemos el cambio porcentual por inversión para cada una de las inversiones. Tenemos el ejemplo. El indicador 5, por ejemplo, se obtiene un cambio porcentual de esa inversión 5 del valor de 0.81%. Entonces, ahí, como observan, cada una de esas inversiones tiene diferentes tipos de avance o comportamiento. Es por eso que hay inversiones que puedan tener un buen avance de hasta
como en el ejemplo de 27%, u otras tal vez de 0.8, 0.11. Por eso que luego se utiliza el promedio de estos cambios porcentuales ya para obtener el cambio porcentual para la entidad, ¿no? Y esto es respecto al número total de inversiones, que en el ejemplo es 6, con lo cual obtenemos el valor de 8.33%. Entonces pasamos al ejemplo, por favor, de la segunda parte de la fórmula, también a modo de... bien, ahí. En la segunda parte, para obtener el ponderado de la ejecución, habíamos visto también en el indicador 3, que necesitábamos obtener las variables para el M, que es la ejecución financiera del año. Entonces, ¿qué necesitábamos? El devengado y el PIN. Igual para cada una de las inversiones con las fechas de corte que corresponden. Para obtener el avance acumulado de cada una de las inversiones que necesitamos es el devengado acumulado a diciembre del 2026 respecto al costo del proyecto o el costo actualizado. Tomando en cuenta cada uno de los valores, podemos obtener la ejecución financiera por cada inversión, ya observando el segundo cuadro del lado izquierdo. Tenemos, por ejemplo, para la inversión 3, el valor de M o ejecución financiera de inversión tiene un valor de 51.35% y su avance acumulado de dicha inversión de 99.15%, con lo cual ya podemos obtener el ponderado de su avance de esa inversión y en este caso obtenemos el valor de 50.92%. Entonces, para la fórmula final del gobierno local, ya consideramos que en el numerador consideramos cada uno de los ponderados por inversión. El ponderado para la inversión 1 nos dio el valor de 14.87%, el ponderado para la inversión 2 de 37.15% y así hasta la inversión 6 de 69.83%. En el denominador consideramos los avances acumulados por inversión, o sea, la variable A, y con esto obtenemos el ponderado de ejecución para el gobierno local o gobierno regional, que en este caso obtenemos un valor de 44.73%. Hasta aquí tenemos esta fórmula, pero para obtener el indicador 4, lo que necesitamos es realizar un promedio del cambio porcentual obtenido en el primer bloque con el porcentaje ponderado de ejecución financiera con el gobierno local, que en este caso es considerando los valores de 8.33% más 44.73% en promedio y obtenemos el valor final del indicador 4 para la entidad de 26.53%. Una vez más, considerando solo las inversiones que tengan expediente técnico. Entonces, hasta aquí tengo la explicación del indicador 4. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Cintia, por tu exposición. Ahora damos la bienvenida a nuestra segunda expositora, Yosheli Muñoz Baramendi, líder del Índice de Gestión de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF. Ella continuará con el tema respecto al indicador 5, porcentaje de inversiones que cumplen con criterios del Índice de Gestión de las Inversiones Públicas. Adelante, Yosheli, bienvenida. Muchas gracias, Shermeli. Previo cordial saludo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y por encargo del director general, el día de hoy vamos a explicar algunas pautas y criterios del Índice de Gestión de las Inversiones Públicas, indicador que ya desde el año pasado ya venimos teniendo experiencia con las municipalidades provinciales, distritales y los gobiernos regionales que son aplicables a este indicador. A continuación, voy a dar un pequeño marco legal, que es quien sustenta este índice de gestión o el IGIP en adelante. El IGIP es una herramienta que nace con los lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública aprobado mediante Decreto Supremo 20-2025. Mediante este dispositivo legal, se define que esta herramienta de evaluación mide el desempeño de las entidades de nuestro sistema nacional a través de la evaluación de inversiones que gestiona cada entidad. Este índice de gestión, hacemos la precisión que está conformado por 5 subíndices que abarcan todas las fases del ciclo de la inversión más gobernabilidad.
¿Cómo evaluamos? Básicamente evaluamos las inversiones que tienen a cargo cada una de las entidades, evaluamos si cumplen o no cumplen con los criterios y parámetros que hemos establecido y que están claramente definidos en las fichas técnicas que están aprobadas y se encuentran de manera pública y transparente en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. En la siguiente lámina voy a pasar a detallar que de este total de 21 indicadores, como les mencionaba, para el incentivo presupuestario se han priorizado 6 indicadores. El objetivo, como bien mencionó Cintia, es incrementar el nivel de desempeño en la gestión de inversiones de los gobiernos regionales y locales. Entendamos por desempeño a la gestión en hacer una buena programación, una buena formulación, una buena ejecución, funcionamiento y cierre de inversiones. En esta oportunidad, como bien les mencionamos, hemos priorizado 6 indicadores. El primer indicador está relacionado a nuestros servicios priorizados. ¿Qué es lo que queremos obtener? Inversiones que estén alineados a 26 servicios priorizados que están para los gobiernos regionales, municipalidades, provinciales y locales, que ustedes lo pueden encontrar en los anexos de los lineamientos de la política, y no solo que estén priorizados, sino que también tengan ejecución, ya que en este indicador lo que va a entrar son las inversiones que tienen presupuesto. Luego, tenemos como segundo indicador, queremos evaluar la coherencia entre lo que programa en el PMI y lo que ejecutan las entidades. Como tercer indicador, vamos a evaluar la programación versus la ejecución en los formatos 12B. Como cuarto indicador, el cumplimiento en la culminación de inversiones. Quinto indicador, cierre de inversiones. Y por último, y el más importante quizás de los 6 indicadores que estamos planteando, es la coherencia entre el avance físico y financiero. Cada uno de estos indicadores no pesan igual. El indicador de gobernabilidad 1 y PMI 4 tienen el 40% de toda la calificación de la entidad, y el indicador de ejecución 1, 2, 5 y 7, que están a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones, se llevan el otro 60% de la calificación. Entonces, si yo soy una entidad que estoy aplicable al IGIP, tenemos 2 actores principales en el cumplimiento de este indicador: las OPMIs y las unidades ejecutoras de inversiones. Bien, en la siguiente lámina voy a pasar a detallar cuáles son la verificación del cumplimiento para que estos subindicadores del IGIP tengan un puntaje aplicable para entrar dentro del ranking. Primero, evaluamos por entidad. Para el caso del incentivo, llegamos a nivel de entidad, es decir, gobierno regional o local. ¿Qué tipo de inversiones evaluamos? Solo proyectos de inversión e IOA. Requisitos: si una entidad no cuenta con inversiones suficientes para medir al menos 4 de los 6 indicadores que hemos planteado para el incentivo, estos se ajustarán proporcionalmente los ponderados de tal manera que todos sumen un 100%. Ahora, ¿qué pasa si tengo una entidad que solo tiene inversiones para que puedan ser evaluadas en menos de 3 indicadores, o 2 o un solo indicador? No aplican a la evaluación del IGIP. Esto quiere decir que las entidades que van a entrar dentro del ranking de evaluación para el indicador 5 tienen que tener inversiones evaluables como mínimo en 4 de los 6 indicadores que hemos planteado. Siguiente, por favor. El valor del indicador del índice se redondea a 6 decimales. Ya con la experiencia del año pasado, esta vez estamos ampliando un poco más para evitar empates técnicos. ¿Y qué pasa si aún así con 6 decimales tenemos empates? Vamos a aplicar un criterio de desempate. El mejor puntaje obtenido en el indicador de ejecución 7, redondeado a 2 decimales. Si aún así verificamos que en el indicador de ejecución 7 persiste el empate técnico, vamos a considerar el número de inversiones que han sido evaluadas en este indicador 7. Si la entidad A y B obtuvieron un puntaje, ejemplo, 0.5, 0,
y la entidad obtuvo este puntaje con 100 inversiones evaluadas y la entidad B con 70, la entidad A va a ocupar una mejor ubicación en el ranking. Y de esta manera vamos a evitar justamente los empates técnicos y obtener el listado final que vamos a necesitar para poder tener un resultado satisfactorio. Recordarles que, como bien mencionó Cintia, el resultado debe encontrarse dentro del 40% superior de los valores obtenidos. Bien, en la siguiente lámina vamos a empezar a detallar cómo es que estamos o qué criterios vamos a evaluar en cada uno de los indicadores. Como bien les había adelantado, el primer indicador de gobernabilidad 1, evaluamos dos criterios principalmente. Alineamiento a los servicios priorizados y ejecución. ¿Cómo verificamos el alineamiento? Esto se encuentra dentro de nuestros formatos registrados, tienen que estar dentro de estos 26 servicios priorizados que yo les había mencionado. ¿Dónde ustedes lo pueden encontrar? Como bien pueden ver en la página, hay un enlace. Si ustedes colocan incluso en Google lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública, les va a salir el Decreto Supremo. En la página 6 les va a salir los anexos donde están los servicios priorizados. Por ejemplo, servicios de transitabilidad, transporte urbano, movilidad urbana. Ya ustedes pueden ir revisando a detalle y analizando si sus inversiones están o no están alineadas. Primero, informarles que lo que vamos a evaluar son todas las inversiones con presupuesto, o sea, PIB mayor a 0. La fecha de corte del total de inversiones que van a entrar a la evaluación es el 31 de diciembre del 2026. Y el devengado que vamos a analizar para cumplir con el segundo criterio, que es el 90% de ejecución, es el 8 de enero del 2027. Es decir, el 8 de enero vamos a hacer la descarga de la información de los devengados de los códigos únicos de inversiones. Umbral mínimo para obtener ambos criterios es sí o sí tiene que estar priorizado dentro de los 26 servicios y tener el 90% de ejecución, devengado sobre. ¿Qué pasa si solo llego al devengado mínimo y no está alineado? Incumple. ¿Y qué pasa si está alineado y no llego al devengado del 90%? Incumple también. Tiene que cumplir con ambos criterios para que esa inversión evaluada se lleve el puntaje completo, que es el 1.0. Bien, a continuación voy a pasar a detallar el indicador de PMI 04 en la siguiente lámina, que está relacionada al porcentaje de inversiones del PMI con ejecución presupuestal conforme a su monto programado. Hacer la precisión que cuando señalamos PMI es el PMI consistenciado con la ley de presupuesto del 2026, es decir, es el listado de inversiones que no incluye a inversiones no previstas. Haciendo esta precisión, lo que vamos a evaluar es la coherencia entre lo que se ha programado en el PMI versus lo que ha ejecutado. La fórmula es sencilla, revisamos el devengado anual de enero a diciembre de 2026 sobre el monto de la inversión en el PMI. Verificamos si este cumple con el límite establecido. Para el caso de gobiernos regionales y locales, el límite mínimo es el 84%. Prestemos bastante detalle a lo que estoy mencionando porque este parámetro está cambiando respecto al año anterior. 84% es el límite establecido. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una inversión que es una ficha técnica estándar? El devengado de enero a diciembre ha sido de 850.000 y me pasé en el devengado a 1.000.000, ¿no? ¿Supera el 84%? Sí. Está por el 84%, muy por encima, entonces cumple con el indicador. Y así sucesivamente vamos a ir revisando inversión por inversión, si cumple o no cumple con el mínimo rango establecido. Menos del 84%, la calificación va a ser 0. Supera el 84%, la calificación va a ser de 1. En la siguiente lámina vamos a revisar las precisiones técnicas que tiene el indicador de ejecución 1. Siguiente, por favor. Que lo que
es el porcentaje de inversión con presupuesto que cumplieron con ejecutar su programación financiera actualizada en el año vigente, es decir, la PFA. Lo que aquí vamos a verificar es que se esté cumpliendo con lo programado. Pero para este caso, a diferencia del anterior indicador, si en el anterior indicador evaluamos a las OPMIs si están ejecutando conforme a lo que programan, por su parte, aquí también hacemos la misma dinámica, pero para las unidades ejecutoras de inversión. ¿Y cuál es su herramienta de programación? La PFA, que es parte del formato OCB. ¿Qué es lo que evaluamos? Inversiones en fase de ejecución con PIB mayor a 0. Una inversión tiene programación financiera actualizada si el monto es mayor o igual a 0. Verificamos que cumpla el devengado de entre enero y diciembre, esté en el rango del 85 al 115%. Para el caso de inversiones que reciban transferencias adicionales, se va a considerar la PFA actualizada hasta el último día calendario del mes que se aprobó la transferencia. Precisión y diferencia en este indicador respecto al año pasado. Se va a considerar el tema de las transferencias. También estamos cambiando o estamos actualizando los parámetros. 85, 115% ahora son los parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Que si en mi PFA anual yo programé que íbamos a devengar 1 millón de soles respecto a este proyecto y solo devengué 850.000 soles, me llevo el puntaje. Pero ¿qué pasa? Si yo programé 1 millón y me pasé a 1.115.000, también me llevo el puntaje. Si voy por debajo de los 850 o por encima del 1.115.000, calificación 0. Inversiones que tengan PFA en blanco, automáticamente la calificación es 0. El monto devengado, la fecha de corte, es el 8 de enero del 2027. El 8 de enero hacemos la descarga de la base de datos de los devengados para poder verificar el cumplimiento en este indicador. Siguiente lámina, por favor. Vamos a pasar a detallar los principales criterios que tenemos para el subindicador de ejecución 2. Porcentaje de inversiones en ejecución física cuya fecha de culminación no supera la fecha programada. Este indicador es mucho más sencillo en su evaluación, ya que solamente revisamos un checklist. ¿Cumplen o no cumplen con la fecha programada de culminación? Inversiones activas en ejecución física con expediente técnico, documento equivalente aprobado, registrados en las secciones B o C del formato 8. También vamos a considerar en la evaluación a las inversiones cerradas entre enero a diciembre del 2026. La fecha de corte de la información ya se va a realizar el 31 de diciembre del 2020. La fecha de culminación programada corresponde a la última fecha fin registrada en la sección B o C del formato 8. Para el caso de las inversiones cerradas, vamos a revisar las secciones B o C del formato 9. La fecha de corte también es el 31 de diciembre del 2026. No vamos a considerar en la evaluación aquellas inversiones que estén como no culminadas, es decir, sección D del formato 9. Solamente hacerles la precisión que aquí vamos a revisar todas las inversiones cuya fecha de culminación programada es hasta el 31 de diciembre del presente año en curso. Ejemplo, por ejemplo, tenemos acá la primera inversión que tenía programado culminarse el 15 de diciembre del presente año y la fecha real de culminación es el 10. Se anticipó la fecha de culminación, cumple. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la tercera inversión? Tenía programado culminar el 31 de diciembre, pero al final la fecha real fue el 2 de enero del 2026. Entonces, acá es importante hacer la acotación que registremos bien, cumplamos con las fechas de culminación de las inversiones. El siguiente indicador, pasando a la siguiente lámina, es el indicador de ejecución 0,5 que está relacionada, una anterior por favor, sí, que está relacionada al porcentaje de inversiones culminadas que cuentan con registro de cierre. Esta medición de este indicador también es bastante sencilla, solo verificamos si las inversiones que están culminadas llegan o se encuentran en la sección C del formato 9. Importante hacer la precisión que no aplica o no se va a llevar el puntaje a aquellas inversiones que pueden estar en el formato 9, pero se encuentran en la sección P. La fecha de corte de las inversiones que van a entrar en la evaluación es el 30 de septiembre del 2026. Entonces, importante hacer la acotación de la revisión de todas esas inversiones.
También informarles que el periodo de evaluación, si bien es cierto, culmina el 2026, también vamos a reconocer el trabajo que han venido haciendo desde el año pasado con el incentivo, ya que es de nuestro conocimiento que hay muchas inversiones que han venido trabajando para cumplir con este indicador y, sin embargo, por diferentes motivos no llegaron a cerrarlas. Entonces, todas aquellas que quedaron en camino de cerrarse, se van a reconocer en el presente año. Entonces, el periodo de evaluación va a ser enero 2025 y septiembre 2026. Que consideramos como una inversión culminada aquellas que se encuentran activas con avance de ejecución mayor o igual al 100% en el formato 12B, o aquellas activas con avance de ejecución de la inversión mayor o igual al 90%, pero que no han presentado devengados en los años 2024 y 2025. Estos dos grandes grupos de inversiones con estas características entran en el proceso de evaluación. Similar al anterior indicador, no entran las inversiones no culminadas. Y como último indicador, en la siguiente lámina, lo que vamos a evaluar es el indicador de ejecución 7, que es el porcentaje de inversiones en ejecución con equilibrio entre el avance financiero y el avance físico. ¿Qué es lo que queremos evaluar aquí? La coherencia entre el físico y financiero, ¿no? Justamente ya con el incentivo del año pasado hemos logrado avanzar bastante con equilibrar, ¿no? La información y la lógica de lo que estamos avanzando en territorio y lo que también estamos registrando en nuestro sistema. Lo que entra a evaluar aquí son las inversiones en ejecución física durante los últimos 7 años, a diferencia del incentivo anterior, donde ya hemos tenido la experiencia de cómo los estamos evaluando. Este año no solamente va a entrar las inversiones que están en ejecución del año en curso, sino desde hace 7 años. Entonces, tomemos las previsiones del caso, revisemos la información de todas nuestras inversiones que se encuentran activas y en ejecución. Básicamente, las reglas son muy similares a la del año anterior, con dos grandes grupos. Evaluamos cuando el avance físico es 0, no debe superar el 13% aproximadamente entre la diferencia entre el físico y financiero. Y cuando ya se encuentra en ejecución física, hay rangos mínimos y máximos. Entonces, tengamos también claros cuáles son estos límites inferiores y superiores que estamos considerando para el proceso de evaluación. A modo de ejemplo, en la siguiente lámina, tenemos para este indicador un ejemplo práctico. Supongamos que somos una entidad que tiene 4 inversiones. Evaluamos, por ejemplo, el primero, ¿no? Que es una ficha técnica de proyectos de baja y mediana complejidad. Este proyecto tiene un avance físico del 40% y un avance financiero del 45%. Hacemos la diferencia en puntos porcentuales, 45 menos 40 son 5 puntos porcentuales de diferencia. Está en una categoría baja de evaluación, ya que todavía se encuentra el 45. Consideramos que una inversión está en una categoría de avance alto cuando supera el 69%. Para este caso, es bajo. El rango permitido que te menciona la ficha técnica y la tabla que les había mencionado anteriormente es que esté entre el menos 10 y el más 2%. La diferencia fue del 5, se superó del 2.8%, no cumple con el criterio. Y así sucesivamente vamos revisando indicador, inversión por inversión, si cumple o no cumple con los indicadores. De esta manera, lo que hacemos es terminar de evaluar todas las inversiones que se encuentran en ejecución con diferentes parámetros y criterios que hemos establecido para este año 2026. Ya con la experiencia del año pasado tenemos parámetros actualizados, estamos alineados a nuestros lineamientos de política de inversión pública, ejecutemos proyectos con bajos servicios prioritarios y ejecutemos el presupuesto que se nos está asignando para la ejecución de inversiones en el presente año en curso. Esa sería mi participación. Cintia, te doy el pase para continuar con la explicación a los operadores. Bien, muchas gracias, Yosheli. Vamos a pasar este bloque explicar sobre la asignación de recursos del incentivo presupuestario. En la siguiente lámina, continuamos.
Bien, entonces nos preguntamos, ¿no? En este incentivo, ¿cuál es la forma, la asignación de recursos del incentivo presupuestario? En principio es importante señalar que el detalle de esta información se encuentra en el anexo C, donde se establece la metodología de distribución y asignación de los recursos para este incentivo. Primero, es importante señalar que el incentivo se determina en función al rendimiento logrado por el indicador evaluado para el gobierno local o regional. Entonces, ¿quiénes reciben el incentivo? Serán aquellas entidades que se ubiquen dentro de los 2 quintiles superiores de desempeño del indicador evaluado. 2 quintiles superiores o el 40% superior. Quienes no reciben el incentivo, aquellos que se ubiquen por debajo de estos 2 quintiles superiores de desempeño de indicador evaluado. Es decir, como podemos observar en la parte de abajo, en la parte inferior, el 60% inferior no recibe el incentivo si el gobierno regional o el gobierno local se encuentra fuera del 40% de las entidades con los mejores resultados según el grupo que le corresponda. Ahora, el 40% superior que sí recibe el incentivo corresponde a los gobiernos regionales que están dentro del 40% de los gobiernos regionales con los mejores resultados. En el caso de los gobiernos locales hay una precisión. El gobierno local recibirá recursos por estar dentro del 40% de gobiernos locales con los mejores resultados según su clasificación municipal. Es decir, solo los gobiernos regionales y gobiernos locales con un mejor desempeño recibirán el incentivo presupuestario como un reconocimiento a la eficiencia y esfuerzo en ejecución de las inversiones en el año 2026. En la siguiente lámina vamos a explicar mediante un ejemplo, primero, el incentivo que se premia a los gobiernos regionales más eficientes. Tenemos 26 gobiernos regionales, de las cuales, por ejemplo, ¿no? El gobierno 6 obtiene un resultado en el indicador 5 que le corresponde por un valor de 97.97%. Y así los ordenamos en un ranking hasta el último, la última región, la número 20, por decir, que obtiene un valor de 0.80. Entonces, al ordenarlos, realizamos un corte a los dos quintiles superiores de desempeño, o es decir, al 40% superior, quienes recibirán el incentivo. En este caso, para los gobiernos regionales, del total de 26 regiones, solo las 10 regiones con mayor desempeño, o el 40% superior, recibirá el incentivo presupuestario. Por tanto, solo acceden al incentivo los gobiernos regionales ubicados en el 40% superior. Este ranking considera el desempeño de la entidad, en tanto reconoce el esfuerzo y la eficiencia en la ejecución de las inversiones, ya que el incentivo presupuestario es una herramienta que premia esta eficiencia y promueve la mejora continua en la gestión y ejecución de las inversiones. En la siguiente lámina vamos a explicar el incentivo que premia a los gobiernos locales. Acá hay una corrección en el título, son los gobiernos locales. Igual también premia a los 2 quintiles superiores de desempeño. Para el ejemplo vamos a considerar el indicador 1. Tenemos, en el indicador 1 habíamos observado que tenemos a 241 municipalidades priorizadas, y dentro de este grupo tenemos a la clasificación de tipo A. En las de tipo A tenemos 16 municipalidades priorizadas, de las cuales, si nosotros observamos de estas 16, llega el cumplimiento final al 31 de diciembre del 2026, ordenamos mediante un ranking los resultados de las municipalidades de clasificación tipo A y realizamos el corte hasta las 6 primeras municipalidades, es decir, a los 2 quintiles superiores de desempeño o el 40% superior. Entonces, en el ejemplo tenemos que la municipalidad 12, 10, 6, 5, 7 y 1 serían las municipalidades que recibirían
el incentivo, dado que obtienen el mayor resultado para este indicador. Entonces, una vez más en este ejemplo, del total de 16 municipalidades de tipo A, solo las 6 municipalidades con mayor desempeño o 40% superior reciben este incentivo, considerando el ranking que de acuerdo al cálculo, y también considerando de que este incentivo presupuestario es una herramienta que premia la eficiencia y promueve la mejora continua de la gestión de las inversiones. Entonces, hasta aquí tenemos para el indicador 1. En la siguiente lámina, por favor. De la misma manera, se aplica la lógica. En este caso, la diferencia es en el número de gobiernos locales priorizados para el gobierno local 2. También tomamos el ejemplo. En el indicador 2 tenemos 236 municipalidades. El número de municipalidades priorizadas por clasificación va variando para cada indicador 2. Entonces, en este indicador 2, por ejemplo, ahora son 21 municipalidades priorizadas, de las cuales, si tomamos el corte de los 2 quintiles o 40% superior, serán 8 municipalidades que hayan obtenido el mayor desempeño en este indicador 2 para las municipalidades de clasificación de tipo A. Si observamos la clasificación de tipo B, del total de priorizadas de 20, serán 8 también en las que correspondan al 40% superior, y así hasta las de tipo G, que son priorizadas 81 municipalidades, y las municipalidades que obtendrán el incentivo serán las 32 municipalidades con mayor desempeño. Entonces, es importante uno identificar el indicador que me corresponde y la clasificación que me corresponde también en este indicador, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo para el indicador 2. En el siguiente, por favor, también que se puede observar de la misma manera, es la misma distribución. Tenemos el ejemplo de tipo A, igual se realiza un ranking según los mejores resultados, y para la clasificación de tipo A, en el indicador 3, obtenemos que serán 7 las municipalidades que corresponden al 40% superior para recibir el incentivo presupuestario por obtener los mejores resultados. En la siguiente lámina podremos observar el premio del incentivo para los gobiernos locales priorizados en el indicador 4. En este caso también, para mantener un estándar, mostramos el ejemplo para la clasificación de tipo A. En este caso, en el indicador 4, el número de municipalidades priorizadas han sido 19. El 40% superior de estas 19 serán 8 municipalidades con los mejores resultados o de desempeño, las que recibirían el incentivo presupuestario. Igual también se aplica la misma lógica de establecer un ranking y reconocer la eficiencia del desempeño de cada uno de los gobiernos locales. Entonces, hasta aquí tenemos para el indicador 4. De la misma manera, por favor, para poder mostrar cómo se realiza la distribución de recursos en el caso de los gobiernos locales, precisar que el ejemplo corresponde a los gobiernos locales, en este caso para el indicador 5. Aquí tomamos de ejemplo la clasificación de tipo D. En el indicador 5 observamos que las municipalidades priorizadas en el indicador, en la clasificación de tipo D, son priorizadas 24 municipalidades, y realizando el corte de los 2 quintiles superiores de desempeño, tenemos que serían 10 municipalidades en esta clasificación las que corresponden al 40% superior de resultados con mejor desempeño, ¿no? Entonces, tenemos esta distribución de recursos con una lógica de premiación a los mejores resultados de acuerdo al desempeño logrado en la ejecución de las inversiones con expediente técnico. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí realizo la explicación del incentivo
y la distribución que corresponde a cada uno de los indicadores para los gobiernos locales y regionales. Bien, muchísimas gracias, Yosheli y Cintia, por sus exposiciones sobre este importantísimo tema. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema, ¿sí? Ahora continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Cómo se identifica el indicador que le corresponde a un gobierno regional o local en el incentivo presupuestario Inversiones 2026? Adelante, Cintia. Gracias, Shermeli. Bien, para poder identificar qué indicador le corresponde a un gobierno local o regional, como hemos mencionado, en principio, de acuerdo a la normativa, verificar en la resolución directoral 001-2026 para este año, el anexo A. Este anexo A es denominado indicadores del incentivo presupuestario del año 2026, donde podrán encontrar el listado de gobiernos locales en específico, según el indicador que les corresponda. Entonces, esto está en el anexo A según la norma. Asimismo, en el portal web del Ministerio de Economía, de la sección del incentivo presupuestario de inversiones, podrán ubicar la información individual para su indicador y la lista de los gobiernos locales o regionales que les corresponda. Muchas gracias, Cintia. Seguimos con una siguiente consulta, por favor. ¿Es considerada una inversión con expediente técnico registrado después del 30 de abril del 2026, pero con ejecución financiera durante el mismo año en la evaluación de inversión presupuestaria Inversiones 2026? Adelante. Bien, esta pregunta está dirigida en específico para los indicadores del 1 al 4. Como habíamos señalado dentro de las precisiones técnicas, es importante considerar en principio que solo ingresan a la evaluación aquellas inversiones que cuentan con expediente técnico registrado hasta el 30 de abril del 2026. Entonces, aquellas inversiones que de pronto registran su expediente técnico en una fecha posterior al 30 de abril ya no formarán parte de la evaluación del indicador que les corresponda para este año 2026. Entonces, es importante tomar en cuenta esta fecha de corte. Bien, tenemos una siguiente consulta. Adelante, por favor. Una entidad que mejora significativamente su desempeño de ejecución financiera respecto al año anterior, pero no logra ubicarse dentro del 40% superior, accede a un reconocimiento económico parcial del incentivo presupuestario Inversiones 2026. Adelante. Si bien es cierto que existen herramientas de incentivo presupuestario que premian un reconocimiento económico parcial, en este caso para el incentivo presupuestario de inversiones no existe una transferencia parcial o por algún avance, una transferencia parcial, digamos, de que no se haya llegado al reconocimiento según el logro del 40% superior. Es decir, de acuerdo al anexo C sobre la metodología para la distribución y asignación de los recursos, se asigna el rendimiento obtenido dentro del 40% superior o dentro de los 2 quintiles superiores para la clasificación que le corresponda dentro del indicador también que le corresponda al gobierno local en específico o para el gobierno regional. Entonces, sí es importante y necesario conocer y saber que si te ubicas dentro del 40% superior o de los 2 quintiles superiores, van a poder acceder a este incentivo económico. Bien, muchas gracias, Cintia. ¿Cuál es el periodo máximo de cumplimiento de los indicadores del incentivo presupuestario Inversiones 2026? Adelante, por favor, Cintia. Como hemos mencionado, esta pregunta corresponde en específico para los indicadores del 1 al 4. Entonces,
Si bien es cierto, el periodo máximo de cumplimiento corresponde al 31 de diciembre del 2026, en este caso también es importante considerar de que hay un criterio técnico de verificación posterior a esta fecha, que corresponde al monto girado al 15 de enero del 2027, que en este caso se hace una comparación respecto al devengado. Si el monto girado es menor a este devengado, este reemplazará a su monto devengado al 31 de diciembre del 2026, con la finalidad de asegurar de que el monto girado como tal sea el mismo valor que corresponde al 31 de diciembre del 2026. Entonces, sí, el periodo máximo de cumplimiento es al 31 de diciembre del 2026, pero también se realiza una verificación de consideración técnica con el monto girado al 15 de enero del 2027. Bien, muchas gracias, Cintia. Continuamos con la siguiente consulta, por favor. ¿Qué ocurre si mi entidad no figura en el listado de entidades sujetas adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones? ¿Aplica la evaluación? Adelante, Yosheli. Gracias, Shermeli. No, la evaluación del IGIP se aplica a las entidades convertidas en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Adicionalmente, para asegurar la comparabilidad y suficiencia de información, se considera el criterio de que la entidad cuente con un mínimo de trayectoria de gestión de inversiones. Es decir, que ya vengan como mínimo 2 años formulando y ejecutando proyectos. Esto con la finalidad de que exista disposición de información de inversiones evaluables para la medición de los 6 indicadores que conforman el indicador 5 del IGP. Esto quiere decir que aquellas entidades que no estén adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones no van a entrar en la evaluación del IGP. Si bien es cierto, en los anexos de la resolución directoral salen un total de 946 municipalidades. De este total de 946, nosotros hemos hecho un revisado de cuáles son aquellas que se encuentran adscritas y no adscritas. Solo entran en la evaluación aquellas que se encuentran adscritas hasta el 31 de diciembre del 2024. Es importante, por favor, todas las entidades tener en consideración esta precisión. Bien, muchísimas gracias, Yosheli. Continuamos con la siguiente consulta. ¿A qué se refieren las fichas técnicas cuando señalan inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones e inversiones activas del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones? Adelante. Comprenden las inversiones gestionadas bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como aquellas inversiones que, habiendo sido formuladas o iniciadas bajo el anterior sistema SNIP, se encuentran incorporadas y gestionadas conforme a las disposiciones vigentes del actual sistema o el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la evaluación del índice de gestión de las inversiones públicas, el indicador 5, entra en evaluación todas las inversiones que se encuentran en ejecución, independientemente de si hayan provenido del actual sistema de inversiones o del SNIP. Bien, tenemos una siguiente consulta. Las bases de datos publicadas en el portal del MEP sobre el índice de gestión de las inversiones públicas son directamente equiparables al incentivo presupuestario 2026 para los 6 indicadores priorizados. Adelante, Yosheli. No necesariamente. Las bases publicadas constituyen insumos de transparencia y análisis, pero para la medición del incentivo presupuestario el presente año se requiere aplicar filtros y criterios específicos que ya están establecidos en las fichas técnicas. Por ejemplo, las reglas de inclusión, de exclusión, las fechas de corte y los plazos. Además, para el incentivo se han priorizado 6 de los 21 indicadores que conforman el IGIP. Los puntajes que ustedes revisan en nuestros tableros,
en nuestras publicaciones que nosotros realizamos de manera trimestral, donde subimos bases de datos por código único de inversiones y está como información pública para nuestros operadores y para todas las entidades a nivel nacional de los 3 niveles de gobierno. Es importante hacer la precisión que estos puntajes es de 21 indicadores y el incentivo solo lleva 6. Entonces tengan en consideración también los pesos. Los pesos del IGIP grande no son los mismos pesos de los 6 indicadores que están entrando para el incentivo. Con ello, no estamos desincentivando el cumplimiento de los otros indicadores que conforman el IGIP. Al contrario, irles comentando que si bien es cierto, el año pasado entraron 6, este año de esos 6, 5 volvieron a entrar sucesivamente y de manera paulatina. Vamos a ir incorporando, sacando e incluyendo nuevos indicadores para que también entren durante la evaluación. Estamos todavía con el pendiente de las unidades formuladoras, que también tienen 4 indicadores en el IGIP grande que no están en el incentivo. Tenemos otros 4 indicadores de gobernabilidad que no están tampoco en este incentivo, 4 indicadores de ejecución que también se evalúan en el IGIP grande y que tampoco están en el incentivo. Pero todos estos otros indicadores en suma, ¿no?, te van a permitir cumplir también con los 6 indicadores. Entonces, es importante hacer la precisión a las entidades de que si bien es cierto, queremos llegar al incentivo presupuestario con 6 indicadores, no desmerezcamos los otros indicadores que también nos van a servir para cumplir, porque lo que estemos mejorando este año, para el próximo año, cuando hayan otras reglas o otros indicadores o nuevos indicadores, vamos a recoger de los 21. Fuera de los 21. Bien, muchas gracias, Yosheli. Tenemos una última consulta. ¿Dónde puedo revisar el alineamiento de las inversiones a los servicios priorizados de los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública? Adelante. Los lineamientos se encuentran publicados en el portal web de las normas legales del Ministerio de Economía y Finanzas. Es el Decreto Supremo 20 de 2025-EF. En la página 6 y 7 del Decreto Supremo, ustedes van a poder visualizar cuáles son los 26 servicios prioritarios para el caso de municipalidades provinciales y distritales. Importante que ustedes revisen no solo el alineamiento, sino también el cumplimiento de los parámetros y los plazos que estamos estableciendo. Ahora, culminado el primer trimestre del 2026, nosotros vamos a publicar en el portal web, ustedes pueden colocar en Google IGIP-NET, y en el primer enlace que les salga van a poder visualizar tableros, bases de datos, metodología de construcción y reportes y análisis estadísticos de los resultados del primer trimestre del presente año. Entonces, de manera trimestral, ustedes van a ir monitoreando cómo está el comportamiento de sus inversiones, de los 21 indicadores, no solo de los 6 indicadores que están en el incentivo presupuestario. Entonces, importante y trabajo y tarea para las unidades ejecutoras de inversiones y las OPMI de las entidades que son aplicables al IGIP, así como todos los gobiernos regionales, revisar el portal web, revisar los tableros, revisar las bases de datos, revisen por código único de inversiones porque la información está hasta ese nivel, los campos que están siendo evaluados, así como qué unidad ejecutora, unidad formuladora o PMI es la responsable de la gestión de ese proyecto de inversión o IOA. Entonces tenemos trabajo por hacer. El año pasado, de las 946, aplicaron al IGIP cerca de 700 municipalidades. Este año entran en la evaluación 100 municipalidades más. Entonces, el logro por obtener un mejor desempeño, o mejor dicho, ubicarse mejor en el ranking, el trabajo va a ser un poquito más complejo para las municipalidades. Entonces, hay un trabajo por hacer. Muchas municipalidades que no estaban el año pasado entran este año. Entonces, el desafío es mayor para aquellos que el año pasado lo lograron y este año esperemos que también continúen mejorando el desempeño en la gestión de sus inversiones. Gracias, Shamil. Bien, muchísimas gracias, Cintia y Yosheli.
por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el 2021 el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Bien, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento y en la página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la DGPP a través de la página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.